Hola, os doy la bienvenida a Divergencia en Voz Alta. Hoy charlaremos con Roy y con Gian, que son los creadores de Divexia. Ella es autista y él es TDAH, pero antes, como siempre, nos compartirán su camino. Yo desde pequeña fui una niña muy tranquila. De hecho, mi mamá siempre me dice que cuando yo nací ella se iba a la cuna para ver si yo todavía estaba respirando, porque nunca lloraba de noche y algo curioso que pasaba era que yo me despertaba a la madrugada y no lloraba. Entonces mi mamá cuando se dio cuenta de eso, tipo 4 o 5 de la madrugada, iba y se sentaba al lado mío y yo estaba mirando el techo y así me quedaba durante horas y horas siendo bebé. Siempre me recalcaron que era muy tranquila, que nunca hacía mucho ruido, que como que siempre estaba muy quieta. Me dejaban en un lugar y podían pasar 2, 3 horas y yo seguía en el mismo lugar sin hacer nada. Y lejos de parecerle una sospecha de algo más, ellos lo vieron como que yo era una chica muy educada y muy tranquila y la suerte que tenían de que yo fuera así. Después fui creciendo y eso siguió pasando, pero ya por distintas razones. Ahora cuando miro para atrás me doy cuenta de que eso se trataba de masking y de sobreadaptación y que con el tiempo yo fui creciendo y fui copiando todo lo que hacía mi mamá, sobre todo porque era mi referente femenino en la casa. Y me crié y crecí a imagen y semejanza de ella. Me acuerdo que siempre me decían que tenía que sonreír más porque siempre estaba demasiado seria, que parecía que siempre estaba enojada y, y que tenía que estar más alegre y que si decía las cosas de determinada manera siempre parecía como que estaba enojada o me estaba quejando de todo y me acuerdo que esas eran discusiones muy habituales en mi casa porque yo le decía, yo no estoy enojada, te estoy diciendo las cosas bien, a mi manera. Y claro, pero tenés que sonreír más y tenés que decirle de otra forma y me estás hablando mal y bueno, eran discusiones de siempre. Entonces aprendí a adaptarme y a sonreír un poco más o a exagerar un poco más mi tono, mi forma de hablar para que no se sintiera como un ataque. Y con el tiempo eso me llevó a perderme un poco a mí, ¿no? A desconocerme. Uno cuando va creciendo, supongo que va conociendo quién es, va conociendo su esencia, lo que quiere. Yo no sabía quién era, nunca lo supe. No, era partes de alguien más, de la gente que me iba cruzando en el camino. Siempre decía, qué lindo esto de tal persona, y entonces me lo apropiaba y era una parte más de mí, porque yo quería ser así como esa persona y quería que me trataran como la trataban a esa persona. Pero no sabía quién era yo. Claramente eso fue llevando a un estado de depresión que inició desde muy pequeña. Yo siempre me sentí incomprendida, pero también era una cuestión de cómo exigirle al otro que me comprenda si ni siquiera yo sabía quién era. Pedí mucho tiempo ir a terapia, pero tampoco sabía comunicar bien por qué yo quería ir a terapia. Simplemente era porque yo no me sentía cómoda, pero ¿con qué no me sentía cómoda? Mi familia me decía, bueno, habla con nosotros, ¿qué es lo que te está pasando? No sabía qué era lo que estaba pasando, yo solo quería que alguien me ayudara no sé, a deshilachar ese ovillo que tenía ahí armado en mi cabeza y no fui a terapia. Y todo se volvió aún más grande. Yo tenía 10 años, eh, me mudé, bueno, nos mudamos con mi familia a vivir a Tenerife. Yo soy de Argentina. Nos mudamos a vivir a Tenerife y sentí que esa era mi oportunidad para encontrarme. De donde yo vengo es muy normal que vos hagas el jardín, primaria, secundaria, bachillerato, todo en el mismo colegio, todo con la misma gente. Entonces para mí era la oportunidad
para encontrarme con otra gente y que esa gente me definiera de otra forma. Quizás encontrarme un poco más cerca de mí. Y no pasó. No pasó básicamente porque yo no tenía herramientas para eso. Y si bien eh, me lo pasé bien, también lo pasé muy mal. 2 años después, 3 años después nos volvimos a vivir a Argentina y yo volví a estar con la gente con la que me había criado, con la que había hecho la primaria. Eh, y fue más o menos lo mismo, ¿no? Volver a hacer el masking para volver a encajar durante muchos años. Eh, Tuve la suerte de no sufrir bullying porque sabía camuflarme muy bien, sabía qué decir, cuándo decirlo, qué era lo que el otro esperaba, escuchar. Eh, y una cosa que siempre me recalcaron es que yo, bueno, como muchos autistas, ¿no? El hecho de que éramos muy maduros para nuestra edad, eh, el hecho de encajar bien con las personas más adultas porque tenía un pensamiento más racional. El problema es que nadie se dio cuenta de que yo era demasiado madura para mi edad y que eso no estaba bien, o no estaba bien desde un lugar psicológico. Yo era más madura porque había aprendido a ser más madura imitando a otra gente. No había aprendido a ser más madura porque aprendí a razonar como un niño que aprende a su paso. Lo aprendí copiando. Intenté encontrar soluciones de muchas maneras, respuestas de muchas maneras, y ninguna fue la adecuada. Lo que sí me volví fue una niña, adolescente, mujer muy introspectiva, por el hecho de estar todo el tiempo observando a los demás, evaluando qué era lo que estaba bien, qué era lo que estaba mal, qué era lo aceptable, qué era lo que no, cómo me tenía que comportar, y entonces empecé a analizar a todo el mundo. Eso continúa hasta el día de hoy, lo sigo haciendo todo el tiempo. Tengo una pasión por la psicología y por las mentes humanas porque no las entiendo. No sé, me generó una gran curiosidad el hecho de qué es lo que le está pasando a la gente para reaccionar o para razonar de determinadas maneras, pero también me llevó a profundizar la depresión. Yo cuando miro para atrás no recuerdo una época en que no haya sufrido un periodo de depresión. Mayor o menor, siempre lo transité. Hubo momentos muy duros, muy oscuros, pero siempre me tocó pasarlo. Aunque la gente no se diera cuenta, la mayor parte de mi vida la gente no se dio cuenta de que yo estaba en eso. Porque creo que uno aprende a convivir con esa sombra y a ser productiva para poder encajar, para no ser una molestia, para no ser señalado, sobre todo. Después a mis 24, unos días después de cumplir los 24, me mudé a Barcelona, hace ya casi 9 años. Eh, Me vine sola, pensé que quizás era una nueva oportunidad para definirme, para encontrarme, porque si algo tenía todos los procesos anteriores que yo había vivido era que estaba con mi familia, entonces mi familia como que medio seguía la misma línea de vos sos esta persona. No desde la maldad, sino desde el cariño y desde la familia, ¿no? Pero que muchas veces esa mirada te define y ya no sabes muy bien cómo moverte de ese eje. Cuando me vine acá me encontré conocien- conociéndome como una mujer adulta y también como una persona que yo no había conocido. Más allá del hecho de que tuve que resolver un montón de cosas y de buscarme la vida por primera vez sola al otro lado del mundo, ¿no? Pero bueno, me llevó a conocerme desde otra perspectiva que nunca lo había pasado y a definirme por mí misma, porque me tocó vivir con gente que yo no conocía. Compartí muchas veces piso, conocí a mucha gente y eso también me llevó a
a ir conociendo distintas versiones de mí. En el trabajo eh, no me fue muy bien. Ahora miro un poco para atrás y me doy cuenta de que ninguno de los trabajos me fue muy bien, porque yo no sabía dónde estaba el límite y eso me costó caro. Bueno, antes de la pandemia todo el mundo tenía que ir a la oficina todos los días y eso era lo más normal del mundo, pero yo llegaba a un punto en que no podía más, en que ir a la oficina se volvía una misión imposible y que también cuando llegaba ahí era una misión imposible sobrevivir a eso. Eh, Me ha tocado en estar con jefes que eran muy poco empáticos, me ha tocado, tuve la suerte o la desgracia de que cuando llegué a España, a Barcelona, a los meses empecé a trabajar en una multinacional y de ahí me fui moviendo a diferentes empresas muy, muy grandes y claro, cuando uno empieza a trabajar es como el sueño de la familia, de que vos trabajes en una empresa súper grande y reconocida y cuando yo empecé a trabajar en empresas muy grandes y reconocidas, me di cuenta de que eso era un infierno. Eh, que no solamente tenías que ser administrativa, yo siempre fui administrativa, no solamente tenías que ser administrativa, sino también tenías que ser un montón de cosas más, entre ellas maga, porque nadie te iba a enseñar nada, porque nadie te iba a decir dónde estaban las cosas, nadie te iba a dar un protocolo, un manual, nada, no existía nada. Y a mí me costaba mucho eso, porque yo soy muy de estructuras, yo necesito que me digas las cosas claras, que yo lo veo y para mí es una obviedad, pero parece que para la gente en general no lo es. Y tenía que ir adivinando cosas y si preguntas mucho entonces sos demasiado molesta o quizás no tenés las aptitudes para desarrollarte en un puesto de trabajo en una empresa tan grande, entonces tenés que empezar a callarte un poco y empezar a hacer lo que buenamente puedas, y si lo haces mal, es tu culpa porque lo estás haciendo mal, pero nadie te está diciendo cómo se hacen las cosas. Y así fue mi paso por el mundo laboral adulto, entre jefes que no sabían ser jefes, entre jefes que no tenían ni idea de las tareas que me tocaban incluso hacer a mí, las tenía que adivinar yo, entre el acoso laboral, que también me sufrí, me tocó atravesar, y bueno, eso fue más... Ese es el resumen más o menos de hasta hoy. Hasta antes del diagnóstico. Sí, correcto, tener el diagnóstico. Bueno, a ver, yo desde pequeño sobre todo era un niño bastante sensible, al punto de que realmente con que alguien me gritara yo me ponía a llorar, o simplemente con que me retaran, ya era algo que me generaba un poco de ansiedad. Ya por el hecho en general de que no, o sea, no me gusta hacer como las cosas mal. Y además también, pues, por un poco mis padres que eran estrictos. Entonces, claro, esto al final, poco a poco fue generando que yo llorara menos y como que todo lo hiciese como para adentro. El tener que contenerme siempre, digamos, estos hábitos. Luego, por otro lado, sí que era un niño un poquito más hiperactivo. Mm, en general me gustaba estar como corriendo constantemente, pero bueno, ninguno de mis padres lo vio. Eh, yo en general tampoco, porque tampoco practicaba muchos deportes de pequeño. Ya fue más como a partir de los 10 años o 12 más o menos. Y luego por otro lado también me gustaba mucho, por ejemplo, bueno, el típico niño que hacía cosas de Art Attack, pero que siempre pues aparte de copiar pues como que le daba unas vueltas más, obviamente para gustos, colores, pero siempre estaba como constantemente haciendo cosas de manualidades, dibujos, recortes y cosas así. Claro, bueno, todo esto obviamente aparte de estar en la escuela, en la cual sí que eran un poquito más, bueno, habían ciertas normas en general, eh, que yo creo que, bueno, no es que no fuesen muy normales, pero sí que había como un seguimiento constante a los alumnos
al punto de que, bueno, en mi colegio tenías que tener siempre el cabello corto, tenías que tener siempre las uñas cortadas y cada semana te hacían revisiones. Cada día tus padres tenían que firmar pues, una agenda conforme habían visto pues algún mensaje que podía haber puesto tu tutor o algún profesor, aparte de las cosas como positivas y negativas, que allá se llaman méritos y deméritos, que te dan como puntos de comportamiento en general. Sí es verdad que nunca he sido como un niño bueno, un niño problemático. Sí que me adaptaba un poco a lo que hacían mis compañeros, pero hasta cierto punto. Como que había ya cosas que cuando veía que no estaban bien, pues ya me echaba para atrás, porque tampoco era como, o sea, no me considero que haya sido un niño muy rebelde, sino que todo lo contrario, he sido siempre más tranquilo. Luego, sobre los 12 años sí que vine aquí a España. eh, Me tocó hacer un poco de amistades, un poco hacia lo loco, porque no conocía a nadie. Todos mis amigos estaban allá. Claro, conforme fui avanzando en la ESO y tal, me di cuenta que habían asignaturas en concreto que me costaban mucho, todo lo que era mucho de lectura, de estar concentrado mucho tiempo leyendo y tal, sí que no es para nada lo mío. O sea, todo lo que es historia, filosofía y cosas así, o sea, como que siempre me costaron muchísimo. En cambio, las cosas como más prácticas siempre se me daban bien. Todo lo que tenía como es un esquema en general, como las mates, que bueno, es fórmula y agarras esto y esto. O cosas como más como plástica y cosas de estas que son más de dibujar y cosas así, pues se me daban bien, pero igualmente aún así bueno, no llegué a acabar, o sea, ya acabé la ESO, pero no llegué a acabar el bachillerato. Debido a esto me pasé directamente a un grado superior a hacer algo de contabilidad, porque dije, bueno, no sabía tampoco qué hacer con mi vida. Vi que la contabilidad era lo que más, bueno, lo que mejor se me daba de lo que había visto en general. Y después, pues sí que me di cuenta que en las cosas que hacía, tanto de estudios o a nivel personal, era bastante perfeccionista, del punto de que capaz de que llegaba bastante punto de decir, bueno, hasta aquí está bien, pero siempre le seguía dando vueltas de cómo mejorarlo, de cómo hacer como si fuese un 10 de 10 o un 100 de 10. Em, Cosa que hacía que no me sintiera satisfecho a veces en ningún momento. O sea, como que pasaba de al principio de tener no es ansiedad, es como esa emoción de querer hacerlo desde el principio que te ilusionas, al punto de que después ya no lo disfrutas nada y lo tienes que dejar de lado porque dices, no veo que esté bien y prefiero dejarlo antes de que continuar. Entonces, claro, esto sí que tanto en mi trabajo como a nivel personal, pues me ha generado como cierta ansiedad que en parte la he calmado siempre comiendo, comiendo tonterías, dulces. Porque de hecho tengo muchos recuerdos de, por ejemplo, a veces cuando estudiaba con amigos y tal, siempre estaba comiendo algo dulce, porque era como que lo que me ayudaba también digamos, a funcionar en cierta manera. Hoy en día, bueno, también, pero ya poco más de control. Ya sí que voy intentando agarrar otras cosas un poco más sanas para que no me afecte tanto. Y bueno, luego también, por otro lado, también tengo la parte de que de que me olvido mucho las cosas. Tengo que estar constantemente poniéndome notas o alarmas porque algo de que a lo mejor pasa de aquí a 5 minutos me lo tengo que apuntar porque si no mi cabeza se va a otra cosa y ya está. Y si me he olvidado, para siempre. O al menos hasta que se acuerde. Y creo que ya está. También lo que se me vino ahora a la mente escuchándolo a él fue que la sobreadaptación me llevó a ser una persona muy complaciente. A mí también siempre me generó ansiedad el tema de las discusiones, de los gritos. Eh, en mi casa no sé, bueno, mi mamá grita, pero porque habla gritando, pero nunca fueron de gritarme por algo que hiciera mal.
pero el hecho de que me dijeran que algo estaba mal o que yo lo sentía como si fuera devastador, ¿no? Como si fuera el fin del mundo y a mi papá le molestaba mucho el hecho de que yo llorara, porque supongo que no sabía cómo controlar o su propia emoción del hecho de no poder ayudarme. Este, entonces siempre que yo me ponía a llorar, él se enojaba, entonces él se enojaba y yo me ponía peor. Y me llevó a ser una persona que siempre necesitaba que los demás estuvieran contentos. Entonces, claro, de otra forma también me fui desdibujando, ¿no? Porque yo tendía a hacer siempre lo que el otro necesitaba de mí o lo que el otro quería ver y me llevó a relaciones eh, terribles. O sea, me llevó a relaciones violentas, a relaciones donde yo no existía y tuve que ir aprendiendo poco a poco a poner límites y a entender que mi voz también importaba. A mis 29 años me diagnosticaron autismo. La primera vez que tuve un acercamiento al autismo fue porque una administrativa de donde yo trabajaba, cuando íbamos a volver de la pandemia, le dije que yo no tenía ganas de volver, así como en confianza, ¿no? La mujer me odiaba, pero así como yo le dije, uy, la verdad es que no tengo tantas ganas de volver a la oficina, y su respuesta fue, bueno, la verdad es que te estás volviendo autista vos. Bueno, yo no, en ese momento no tenía información, no sabía muy bien a qué hacía referencia, ¿no? El estigma que nosotros tenemos o el estereotipo que nosotros tenemos del autismo es Sheldon Cooper, The Good Doctor y hasta ahí. Por suerte ahora se amplió un poco la imagen que uno puede encontrar en las representaciones. Eh, Después estaba viendo un reality un día con Gian en casa, el de Amor en el Espectro, y yo dije, uy, pero yo me parezco a esa gente. O sea, no me parece tan loco lo que están haciendo. Eh, y a partir de ahí empecé a investigar, porque le dije a él, a mí me parece que acá hay algo. Y a partir de ahí empecé a investigar. Mi diagnóstico lo hice en un centro privado de neurodivergentes para mujeres adultas, eh, porque sabía que por la vía pública no había buenas referencias y que quizá me iba a ser un poco imposible llegar a un diagnóstico. Y sabiendo toda la ansiedad y el estrés que conlleva un proceso de redescubrirse, eh, no quise pasar por eso también, por el estrés también que conlleva tener que pelear con médicos de la salud pública. Entonces, bueno, lo hice por la privada a los 29 y después a los 30 hice un diagnóstico de TDAH donde después de cobrarme me dijeron que cuestionarios y las entrevistas que habíamos tenido eh, estaban un poco desactualizadas, estaban basadas en hombres y que como yo ya tenía un diagnóstico de autismo, que era muy difícil diagnosticarme y que bueno, que podía ser que sí como podía ser que no. Y esa fue la resolución. Así que soy autista y puede que sí o puede que no, TDAH. Correcto. Bueno, yo realmente ya de pequeño, bueno, de pequeño, de más o menos joven, sí que tenía ciertas sospechas de ser TDAH, pero por lo típico que se escucha que siempre es el niño hiperactivo, no más que eso. Eh, pero sí que lo que ya me llevó fue más, pues también fue a raíz del diagnóstico de Ro. Fuimos investigando y entonces conforme, claro, íbamos aprendiendo cosas, pues empezamos a ver también otras neurodivergencias y también dije, bueno, pues, ya que estamos, pues me animo, de paso pues también me ayuda, a lo mejor encuentro ciertas cosas que me ayuden en el día a día, sobre todo, em, y para estar también un poco más seguro y al final es eso, un poco también de identidad propia porque, claro, luego pensando también, yo de pequeño tampoco he sabido bien como quién soy y qué es lo que realmente me gusta. También como que he crecido en base o sea, por ejemplo, cuando era muy pequeño, pues era más en base a mi hermano mediano, como que veía más o menos lo que a él le gustaba, pues veía si realmente me gustaba a mí o no. Y en general
Es como que era como un poco una copia de mi hermano mediano al principio. eh, y ya sí que más tarde, ya a partir de los 15 o así, pues sí que mm, a veces me identificaba con ciertas cosas con mis amigos, pero luego ahí me empecé a dar cuenta de ciertas cosas de que no estaba tan de acuerdo como la mayoría de gente pensaba o de cómo resolvían las cosas. Em, y eso, ya El que fue, diagnóstico. sí, el diagnóstico de TDAH me lo hice a los 30. 30 también, que fue a finales de año. Y lo mismo, bueno, de hecho fue el mismo centro que en el de ella. Al final, pues me dijeron que sí, que era, o sea, tenía mitad, o, bueno, mitad, mitad, era más hiperactivo, pero también tenía el lado inatento. Eh, pero bueno, en eso estamos, mejorando. Sí. Y bueno, y a raíz de mi diagnóstico de autismo, decidimos crear Divexia. Eh, lo creamos en 2023, no, 2024. No, no, En 24. marzo de 2024 lo lanzamos, pero en 2023 empezamos con la idea de todo esto. Fue después de un duelo de identidad que yo tuve que me llevó a pensar que quería crear algo que acompañara a las personas desde otro lado, que las personas adultas o que habían tenido su diagnóstico en la adultez estaban muy invisibilizadas, que no se nos reconocía, que se pensaba como que el autismo desaparece cuando uno crece. Todas las neurodivergencias. Es un niño inatento, es un niño hiperactivo, es un niño autista. Y cuando crece, ¿qué pasó con esa persona? Entonces decidimos crearlo, pero desde el lado del orgullo que yo sentía, bueno, que los dos sentíamos, pero recibí el Yo diagnóstico después. más tarde, eh, que sentíamos de ser neurodivergentes. Queríamos que eso se representara también por fuera, no que quedaran solamente en nuestra mente, sino que fuera también el hecho de decir soy quien soy porque soy esto. Y así nació Divexia. Correcto. Hola Ro, hola Gian, bienvenidos a Divergencia en Voz Alta. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias a vosotros por venir y por compartir vuestra historia individualmente y luego también vuestra historia conjunta, la historia de Divexia también. Bueno, ahora charlaremos de todo esto. Os conocemos bastante porque habéis compartido vuestro camino, pero me gustaría que os presentarais primero. Bueno, yo soy Ro, tengo 32 años, eh, fui diagnosticada a los 29 de autismo y soy argentina y llevo 9 años viviendo acá en España. Yo soy Gian, tengo 32 años también. Me diagnosticaron de TDAH a los 30 años. Soy de Perú y llevo pues, más o menos unos 20 años aquí en España. Vine bastante joven. Muy bien. Los dos habéis incluido el diagnóstico, la neurodivergencia, como parte de vuestra presentación. Aprovecho para preguntaros, que es algo que suelo preguntar bastante en el podcast, ¿forma parte de vuestra identidad? Que antes también hablabais de la identidad y del masking y tal. ¿La neurodivergencia es parte de quién sois? A mí me gusta cuando la gente dice que las neurodivergencias son una etiqueta, porque lo creo que las neurodivergencias son una etiqueta, pero todo es una etiqueta. Crecemos siendo una niña tranquila o un niño inatento o un tonto, o el autismo también es una etiqueta y es la correcta. Creo que es la que aparece para desbancar todo lo otro que era incorrecto. Eh, a mí el autismo me define. Yo no creo que sea una persona que tengo autismo, sino que soy una persona autista porque me define y es, si no tuviera el cerebro que tengo, no sería quien soy. Eh, entonces, para mí eso es la neurodivergencia, me hace ser quien soy. Sí, lo mismo, bueno, opino obviamente lo mismo que ella. Siento que realmente la neurodivergencia al final, bueno, es tu identidad, porque es lo que eres tú, aunque obviamente con más y menos, porque al final no todos somos iguales. Pero igualmente creo que es importante no solo
o sea, como persona decir, bueno, soy TDAH, de identificarme como TDAH, sino también cuando te presentas pues hacia otra persona, ya sea o no neurodivergente, pues en parte para que también tenga en cuenta ciertas cosas en general y al final pues también para que esté un poco atento a que, bueno, de que puedes tener pues a lo mejor ser sensible al ruido, a la luz o alguna cosa más y que creo que en parte pues ayuda tanto para ti como hacia la otra persona a entenderte. Pues sí, y además esto que dices, Ro, de la etiqueta, que todos son etiquetas, yo alguna vez he dicho, la etiqueta de autismo sí que me ha dado información y me ha dado herramientas, ¿no? que son necesarias para conocerme y que me definen realmente, pero la parte o la acepción dañina que se le da, ¿no? A decir es que es solo una etiqueta o es una etiqueta. Bueno, etiquetas eran, pues eso, cuando me llamaban, yo qué sé, la empollona de la clase o cuando me hacían bullying por cualquier cosa. Entonces, estas etiquetas sí que son dañinas, no me están ayudando en nada, pero en cambio la del diagnóstico, pues trae muchas cosas buenas, ¿no? ¿Habéis vivido un duelo después de haber tenido el diagnóstico? Aparte de, bueno, tú sí que has mencionado del duelo de identidad, que por eso creaste Vivexia. ¿Cómo habéis vivido este postdiagnóstico? Sí, yo venía de otro duelo personal bastante importante, de una persona cercana, em, y me llegó también la resolución del diagnóstico como otro duelo más, de saber, bueno, ¿quién soy yo ahora con todas las partes que no tengo? Para mí fue bueno el hecho de obtener mi diagnóstico por eso que mencionabas antes, ¿no? Por el hecho de encontrar herramientas, de encontrar respuestas, pero a mí me cayó como que eran muchas respuestas juntas y que necesitaba ordenar toda esa información porque no estaba lista mi cabeza para todo eso. En el medio yo me puse a investigar muchísimo sobre neurodivergencia, sobre autismo y terminé saturada, completamente bloqueada, no quería saber absolutamente nada más sobre neurodivergencia, sobre autismo y sobre nada. Eh, Como siempre digo a la gente de la comunidad que nos habla de sus procesos, yo siempre les digo que tengan paciencia, que esto es como una montaña rusa, que un día vas a estar súper contento y orgulloso de ser quien sos y al otro no vas a estar tan contento por el hecho de no poder salir de tu casa. Y el hecho de recibir un montón de respuestas a toda tu vida, ¿no? En un diagnóstico tardío, también es un trabajo que hay que hacer y que hay que procesar y que hay que darle tiempo y hay que tener paciencia. Por mi lado, no hubo tanto, porque al final, claro, bueno, es algo que yo ya de pequeño, pues, me ya había escuchado y al final, también conforme me iba informando sobre el autismo, también me iba informando sobre el TDAH, entonces sí que ya me empezaban a encajar cosas. eh, y también obviamente veía pues también los problemas que podía tener si ciertas cosas no las controlaba bien. Sí es verdad que, claro, hay un momento en el que, bueno, estás ahí como pensando en todo a la vez, viendo si es todo correcto, porque a veces, bueno, a veces te informas y luego en un lado dice una cosa, en el otro lado dice otra, eh, y cada vez también van saliendo más estudios, entonces sí que hubo un tiempo, pero yo creo que el mío no fue tan largo, yo creo que fue bastante corto de asimilar ciertas cosas. Pero al final igualmente pues sí que eso, o sea, me ayudó en muchas cosas a controlarlas mejor, a llevar mejor sobre todo el día a día y, y bueno, y aún así sigo aprendiendo cosas nuevas, tanto de cosas que voy leyendo o de gente que nos sigue, que nos comparte un poco también su historia. Habéis dicho dos cosas que me parecen muy significativas. Primero, lo de montaña rusa, porque sí, no es un proceso lineal. eh, y tienes días, pues eso, que das gracias por saber esta información y otros días que yo me lo he planteado. Digo, ojalá no saber que soy autista, pero sí, sí, es una montaña rusa. Y luego también, que lo has dicho tú, Gian, de pensar todo a la vez. Eso
me ha resonado tanto, ¿no? Estás pensando todo a la vez porque se te vienen momentos del pasado en los que dices, ah, era por esto. Sí, sí, sí. Eh, y entonces, bueno, yo tuve mi diagnóstico en septiembre, no hace ni un año, y estoy ahí bueno, con unos altibajos importantes, pero bueno, ahí vamos. Em, ¿Hay algún mito que creáis necesario? Bueno, habéis hablado también de la representación, al menos de los autistas, ¿no? De Shelton, de Good Doctor, pero ¿hay algún mito así que esté como instaurado en la sociedad de decir esto se tiene que acabar ya? Hay muchos mitos, yo lo sé, pero así como los más importantes respecto al TDAH y al autismo. Eh, el primero que se me viene es sobre el TDAH, me voy a meter en su campo. El Y de los dos. es, bueno, sí, puede ser que sí o puede ser que no. Eh, y es el de que las personas TDAH están todo el tiempo en movimiento. Yo estoy en un 90% segura de que soy una persona con TDAH, pero mi hiperactividad es mental. O sea, mi cabeza no para en ningún segundo y es todo junto. O sea, es toda la información, toda junta. Y resolvelo. Y claro, de mi lado autista es como, bueno, bueno, esto es un montón. Necesito apagarme. Y así convivo con mi vida. Y desde el lado del autismo, te diría el hecho de que, ay, es una persona autista, es re buena. Estoy harta de escuchar eso. No es verdad. Ese es un mito, el de los angelitos azules que podemos llegar a ser. Mm. Bueno, sí, o sea, siguiendo un poco con lo que dices, al final también eso de que infantilizan mucho a veces a las personas autistas y eso que las hacen como muy, muy niños, de, ah, son muy lindos, son muy no sé qué, y bueno, al final siguen siendo personas como todo el mundo y también puede haber autistas malos y autistas buenos, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y por el lado del TH, bueno, es que va a ser lo mismo, va a ser continuar con lo de la hiperactividad. Claro que eso, que mucha gente se piensa que simplemente solo existe la hiperactividad física y el lado inatento, no hay más de por medio. Pero pienso que sobre todo debe ser muy importante como hacer que la gente sepa que la hiperactividad mental hay que controlarla obviamente de alguna manera, porque te puede agotar en cualquier momento y también te puede llegar en cualquier momento a saturarte y a provocarte ansiedad y muchas cosas peores. Entonces, eso, por ejemplo, sería eso, que no solo existe la hiperactividad física, sino que la mental es muy importante también. Pues sí, creo que es algo además que han dicho, pues si no todos, la mayoría de personas que han pasado por aquí con TDAH han dicho exactamente lo mismo. Vamos a hablar ahora, porque hay incluso memes por internet de la buena relación que hay entre los TDAH y los autistas. Eh, pero a la vez que también se puede chocar bastante. Entonces, ¿cómo lleváis esto vosotros dos? Aunque si tú crees que, bueno, te dijeron que podría ser que sí o podría ser que no, que fue que tuvieras TDAH, tú, Ro, bueno, ¿cómo lleváis esto vosotros? La relación entre autista y TDAH. Con terapia de pareja. Mm, correcto. Eh, sí, se hizo difícil por el hecho de que obviamente todas las relaciones sociales son difíciles porque uno viene con un bagaje, viene con una historia, con unas experiencias y una forma de ver la vida completamente diferente a lo que es el de la otra persona. Y si a eso le sumas que para mí la puntualidad es lo más sagrado que existe en el mundo y que Jean puede llegar una hora tarde y te llega con una sonrisa, bueno, es un problema. Nosotros tuvimos la suerte de conocernos viviendo juntos. Compartimos piso, así que nunca vivimos separados, nunca tuvimos el problema de que llegara tarde, más o menos. Entre comillas. Pero sí, se hizo difícil por el hecho de ver las cosas de otra manera y tuvimos que recurrir a terapia de pareja para encontrarnos, para entender que nos amábamos, que queríamos estar juntos, pero que hay que encontrar un punto medio para no terminar explotando por cualquier cosa.
Sí, sobre todo eso, siempre de cualquier problema siempre es encontrar al final el punto medio, porque, claro, además en cierta parte somos como muy diferentes los dos, y al principio era eso, causaba muchos problemas de entendernos, de comprender también como las normas, entre comillas, de cada uno, porque digamos que tanto por su lado como por el mío, cada uno tiene como cierta rigidez en cierto aspecto en concreto que es como intocable, pero que al final, después de los años, pues claro, al final ya vas soltando un poquito, luego, o al final simplemente pues acabas resolviendo de otra manera. Porque hay también casos en los que a lo mejor no sé, a lo mejor digo, bueno, pues yo prefiero que al final se haga como a su manera, voy a seguir su lado y ya está, y lo voy a respetar, y al igual que ella también puedes hacer lo mismo conmigo, de que a lo mejor, yo que sé, a veces a mí me gusta hacer deporte a lo mejor 3 4 horas, y que ella pues, y a lo mejor pues preferiría hacer solo 1 hora, dos, y que no estuviese tantas horas fuera de casa, no sé, algunas cosas así. Eso, sobre todo con terapia de pareja y al final también pues hablar mucho y ir viendo pues cada uno pues más o menos en qué aspecto puede modificar o puede simplemente aceptar del lado del otro. Sí, también fue el hecho de que cuando nosotros nos conocimos, nosotros hace 6 años que estamos juntos, no teníamos un diagnóstico. Éramos Exacto. así por personalidad, éramos Correcto. así. Entonces, claro, yo venía con un montón de cosas, de, de estructuras y de que para mí era esencial. Y que él no lo viera me volvía loca. Entonces a mí me sirvió el hecho de la terapia de pareja y también hago terapia individual para ponerle como él dice, yo me voy a jugar 4 horas. Y yo antes me quedaba esperando. Y yo me podía estar 4 horas sentada atrás de la puerta diciendo, bueno, ahora va a llegar. Y si llegaba un minuto tarde era el escándalo del mundo. Eh, entonces descubrí que uno también podía hacer otra cosa. Que uno no tenía por qué esperar atrás de la puerta mientras el otro no estaba. Entonces entendí que podía disfrutar esos momentos para mí. Yo soy una persona que desde muy chica aprendí a leer y a escribir. Entonces cuando él se va a jugar o no sé, por ahí, a lo que sea, yo me puedo tirar 4 horas leyendo un libro y me lo termino y soy la persona más feliz del mundo. Y si él llega 5 minutos tarde, no pasa nada y está todo bien y paz y amor. Ahora sí. Ahora sí Ahora sí. y lo aprendí. Bueno, sí, a ver, en todas las relaciones, ¿no? Hay una parte de negociación, ¿no? De ceder un poco, de poner también esos límites, de exigir, pues, lo que es importante para ti. Pero también iba al punto este de una vez tenéis los diagnósticos, supongo que eso también ha sido, os ha ayudado individualmente, pero también como pareja, ¿no? Para entenderos a vosotros mismos, pero también para poder entender al otro, supongo. Correcto, sí, sobre todo eso, a entender, por ejemplo, eso, ciertas cosas así como la rigidez, que a mí me costaba mucho entenderlo. Sí que me ayudó bastante a ver como más su punto de vista, decir, vale, pues para ella es esto, o por ejemplo la sensibilidad también al ruido que tiene ella, que yo soy como todo lo contrario. Yo soy, o sea, pueden estar haciendo ruido en la calle que yo me voy a dormir igual, pero en cambio que para ella es totalmente un desastre el mínimo ruido. Eh, que al final, claro, hay cosas que, bueno, pueden ser poco importantes, pero hay otras que a lo mejor sí que, o sea, yo también me obligaba a entenderlas porque si no sentía que tampoco iba como a progresar realmente la pareja. Y claro que al final, bueno, no se tiene que esforzar igualmente para que vaya bien, porque si no, mm, no funciona. No, supongo que también te lleva a empatizar desde otro lado y a entender que quizás lo que para vos es una banalidad, para el otro es realmente importante y le puede cambiar la vida. Yo, todos los San Juan, me lo pasé con un ataque de pánico y él no lo entendía y se iba a dormir. Y eso nos llevó a muchas discusiones porque yo decía, yo siento que me estoy muriendo. Y él no sentía ni un ruido y yo tenía un petardo que me estaba taladrando la cabeza. Entonces sí, y fue el hecho de que él pudo entender y pudo empatizar desde otro lado y decir, ok, esto es muy importante. Entonces Claro, el diagnóstico nos sirvió para eso, para acercar posturas y decir, ok, esto no es un capricho, esto es serio, esto es de verdad. exacto. Claro que es mucho más grave de lo que
uno incluso se puede imaginar, porque al final claro, decía, bueno, pues puede ser un ruido, pero no creo que sea como para tanto. No es que estén disparando fuera. Eh, claro, pero eso, o sea, me ayudó bastante a entender muchos aspectos de cómo ella lo veía y cómo lo estaba viviendo también. Y sobre todo, bueno, al final, pues claro, para ayudarla, ver, bueno, solucionar de alguna manera que eso no afecte tanto dentro de casa al menos y poder llevarlo mejor. Pues, pues sí, o sea, al final es eso, la etiqueta esta de la que hablábamos, el diagnóstico, es información no solo para la propia persona, sino también para el entorno, ¿no? Y para facilitar pues las relaciones interpersonales en general, ya no solo de pareja, pues eso, y que los demás puedan entender y si ya de paso puedan adaptar o puedan facilitar algunas cosas a la persona neurodivergente, pues mejor todavía. Vamos a hablar de divexia. A ver, porque en el camino simplemente lo habéis así introducido, habéis dicho así nació Divexia, el proyecto que me ha apuntado que decías que querías acompañar de una forma diferente, ¿no? A las personas adultas neurodivergentes que normalmente se ven a los niños neurodivergentes. Un poco también tengo que decir que también es el objetivo de este podcast, ¿no? De divergencia en voz alta, de dar voz y de acompañar a personas neurodivergentes, así que por ahí vamos un poco de la mano. Eh, bueno, eso, ¿cómo nace Divexia? ¿Qué hacéis exactamente? Porque ahora además queréis crear un sitio físico, ¿no? Contadnos un poco. Divexia nació a raíz de mi diagnóstico de autismo, por eso que mencionaba antes, ¿no? Por el hecho de que pudiéramos sentirnos representados también por la indumentaria que llevamos. Eh, Nosotros estuvimos mucho tiempo investigando sobre telas y cómo hacerlo más sostenible también, más amigable también con los neurodivergentes, porque no queríamos que se quede solamente en un discurso bonito, ¿no? Bueno, vendemos esto para neurodivergentes, sí, pero ¿qué hay detrás? Eh, entonces, bueno, estuvimos investigando mucho tiempo sobre telas, eh, por eso nuestras camisetas son de algodón, son muy suaves, todas llevan una entretela detrás del bordado para que esto no roce y sea respetuosa con la hipersensibilidad de las personas. También son veganas porque queríamos que bueno, también vaya de la mano con nuestros valores. Nosotros también somos vegetarianos y veganos. Eh, entonces queríamos que también sea respetuoso con el medio ambiente, con los animales, tienen el sello de trabajo justo para que, bueno, son un montón de cosas que para nosotros eran importantes y también obviamente los mensajes que íbamos a poner y que íbamos a plasmar y que una persona pueda sentirse eso, representada cuando se lo pusiera y que también se sintiera acompañada eh, y que supiera que no estaba sola. Poco a poco fuimos creando una comunidad de muchas personas. Muy rápido fue escalando y fue creciendo. Y lo que empezó como un proyecto de indumentaria para personas neurodivergentes, adultas, porque solamente trabajamos con el público adulto, aunque nos piden que lo hagamos para infantiles. No tenemos nada en contra de los niños, pero no vamos a hacerlo. Eh, eh, Eso fue un camino que inevitablemente también llevó a acompañar a personas que descubrieron su diagnóstico, que estaban en vías de, o que a raíz de nuestros videos dijeron, hey, yo acá tengo una sospecha o me parece que... eh, y también fuimos empezando a hacer difusión sobre la neurodiversidad en adultos, en diagnósticos tardíos. Y bueno, creo que inevitablemente decantó para ese lado. Empezó como un emprendimiento sobre indumentaria, pero terminó siendo mucho más que eso. Terminó siendo algo más grande. Sí, al final, claro, es lo que decía ella, o sea, nació como indumentaria, pues intentando transmitir al final un mensaje un poco más positivo y también de que la gente, pues como que, bueno, las personas de que quieran, pues como, digamos, salir un poco más del armario
Porque, por ejemplo, ahora cuando estaba ya hablando me acordé de un chico que, por ejemplo, realmente compró la camiseta, bueno, justo la que lleva ella, que es la de artista autista, precisamente porque en su trabajo, bueno, eran como los últimos días que iba a estar ahí y como que era su manera, pues, de contarles a ellos de que él era autista, porque se ve que en su trabajo no lo sabía nadie y entonces él dijo, bueno, voy a aprovechar esta ocasión y lo voy a hacer mediante una camiseta. Y realmente, pues, bueno, es una de las historias que a mí más me gustó de la gente. Y por eso, a raíz de, bueno, de esto y de muchas historias, dijimos, o sea, al final estamos eso, creando una comunidad de mucha gente. Muchas personas también pues quieren conocer a otros neurodivergentes, ya sea por simplemente por gusto de conocer a más personas o por o por por gustos en concreto, no sé, ya sea como dibujos, juegos o alguna cosa más. Entonces dijimos, pues intentemos, aparte de vender indumentaria, pues también crear un espacio para todos los neurodivergentes. Entonces, debido a eso, debido a eso, pues dijimos, bueno, vamos a intentar hacer pues un local, pues abrimos una recaudación al final de que la gente pues done desde 1 euro y también pues con cierta recaudación pues puedes obtener pues una camiseta, una sudadera, una tote bag y alguna cosa más em, para ayudar pues eso a tener un presupuesto para poder entrar a un local y en este local pues hacer actividades, hacer talleres, no solo simplemente de gusto, sino también de información, de también de que, bueno, más adelante también queremos hacer un podcast en la que las personas pues también vengan a contar su historia, un poco como esto, que ayuda realmente al final de que, eso, de que uno también pues se libere un poquito y que ayuden a conocer a más neurodivergentes adultos, que esto no solo se queda cuando tienes 10 años, sino que sigues creciendo y vas a seguir toda tu vida así. Y al final, pues también de compartir eso, de compartir con más neurodivergentes tu vida, de tus gustos. eh, Sí, también algo que me parece muy importante y es un tema que se toca muy poco es la maternidad siendo neurodivergente. Entonces, también nos gustaría tocar en charlas ese lado, ¿no? El lado poco explorado de qué significa ser madre o padre siendo autista o teniendo alguna neurodivergencia. El espacio, si bien es un espacio físico el que queremos crear, también es un espacio online donde también haríamos charlas y haríamos talleres y compartiríamos, no sé, un rato eh, con otras personas alrededor del mundo, porque nuestra comunidad eh, está más que nada del otro lado en Latinoamérica. Hay muchas personas que nos siguen desde ese lado. Entonces también es el hecho de hacer lo posible para ellos y acercarnos también un poquito más a ellos. Muy bien, qué guay. Jo, pues bueno, compartiremos si queréis la descripción del vídeo y así el enlace a lo de la recaudación de fondos, así la gente puede donar. Y me parece un proyecto muy chulo. Yo también tengo en mente algo parecido, pero vosotros lo tenéis mucho más avanzado que yo. Pero, pero bueno, que eso, que me parece muy chulo, que va a tener mucho valor para muchas personas. Entonces, pues no sé. Gracias, en mi nombre, gracias por hacerlo. Pasamos a las dos últimas preguntas, si os parece, preguntas que les hago a todos los invitados. La primera es si os tuvierais a vosotros de pequeños delante, ¿qué os diríais? Uy, qué emotivo. Sí. Y me diría que... Ay, me vas a hacer llorar. Empieza usted. pues, a ver, es difícil también, pero no sé, supongo que en parte me diría que siguiera un poquito más mi instinto de que no me quede con tantas cosas dentro, porque siento que eso de pequeño como que reprimía muchos pensamientos y sentimientos, sino que también pues sea un poquito más para afuera. Eh, que confíe un poco más también en ciertas personas, que a veces ayuda bastante.
y que al final el compartir, creo, con otras personas, sean o no neurodivergentes, también te ayuda a sentirte mejor y también a sentirte un poco más apoyado. Y bueno, diría que solo es. Que siga más distinto. Yo diría que Sara me va a hacer llorar, eh, que es valiosa. Perfecto. No puedo decir nada más. Jo, pues muy bonito. Oye, no eres la primera que llora con esta pregunta. A mí me entrevistó mi hermana y cuando me hizo esta pregunta también, yo también lloré, así que tranquila. O sea, bueno, gracias y gracias también a los dos por abriros así y por responder esta pregunta que no es nada fácil. Y ya la última pregunta, Divergencia en voz alta, el podcast pretende ser un altavoz para compartir historias que han sido calladas durante mucho tiempo, historias de personas neurodivergentes. Ahora que tenéis este altavoz encendido delante de vosotros, ¿qué es lo que queréis gritar a los cuatro vientos? Me gustaría decirles que no se conformen, que, que muchas veces, que muchas veces van a sentir que no pueden, pero que sí pueden. Y que es importante que sigan. Oh, qué bonito. Oye, yo te envío un abrazo, oye, me estás dando una ternura. Qué bonito. ¿Quieres Eh, añadir algo, Gian? no, realmente es más de lo mismo. S- Creo que hay que ser resiliente con muchas cosas, tanto bueno, en lo bueno y en lo malo, siempre hay que seguir adelante. Que a veces te toca ir solo, pero lo bueno es que por el camino pues siempre te vas a encontrar gente que te escuche y te apoye. Pues sí, qué bonito, chicos. Jo, me sabe mal dejarte así, Ro. No, no, esto es de todos los días, no te preocupes. Bueno, pues muchas gracias por todo lo que habéis compartido, de verdad. Gracias por venir al podcast. Gracias por vuestro proyecto también. Y nada, despedimos el episodio ya. Muchas gracias por todo y os mando un abrazo. Muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti y solo una cosita, es decir que Sí, creo que es muy importante que, bueno, que obviamente este proyecto siga adelante porque es muy importante seguir dándole voz a las personas adultas neurodivergentes, no solo para que, digamos, que se liberen un poco ellos mismos, sino para que todo el mundo pues conozca más historias y vea que esto no se queda en la niñez. pues Gracias, sí. otra vez. Gracias a vosotros. Chao. Que vaya muy Adiós, que vaya bien. muy bien.